Muchas veces Dios quiere sembrar esa palabra, quiere revelar esa palabra en nuestros corazones. Por eso Pablo oraba. Entonces yo quiero que levantes tus manos y hagamos una oración. Vas a orar por ti esta noche. Que Dios abra los ojos de tu entendimiento, que abra tus ojos al ámbito espiritual, porque todo lo que hablamos en este lugar tiene una connotación espiritual. No lo puedes ver con tu razonamiento, no lo puedes ver con tu pensamiento natural. El hombre natural, dice la Escritura, que no discierne las cosas que son del espíritu, solamente se pueden discernir, dice, espiritualmente. Así que vamos, que se escuche tu voz. Comienza a orar. Dile: Padre celestial, esta noche, Señor, nos hemos congregado, Señor, para recibir la revelación de tu palabra. Por eso, Señor, oramos para que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Padre, yo te pido por cada varón que está en esta noche, Señor, aquí presente. Corre el velo, trae libertad. Vamos, dile: Señor, yo vengo con cargas, vengo con una necesidad, pero las pongo en tus manos. Y dile al Señor con tu voz: Señor, trae libertad, trae liberación sobre mi vida. Dile: Señor, hoy dale vuelta a la página de mi vida y comienza a escribir una nueva historia. Vamos, que se escuche tu voz, varón. Estamos en una reunión de varones y los varones saben rugir como el león de la tribu de Judá. Dile: Dios, yo vengo por una bendición, yo vengo por una palabra. Dile: Señor, yo vengo por un milagro. Dile: Señor, yo vengo para que tú me restaures. Dile: Señor, yo vengo esta noche hambriento, necesitado de una palabra. Vamos, varón, rompe la atmósfera, rompe la atmósfera, aquello que te detiene, aquello que en los últimos días te ha estado estorbando, y que esta noche puedas tener la libertad que el Espíritu Santo da, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos, alza tus manos al cielo y dile: Dios, yo vengo por una bendición, yo vengo por tu presencia. Vamos, dile: Dios, imparte tu presencia. Si tú vienes por primera vez, dile: Señor, yo quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme con el Dios que restaura, quiero encontrarme con el Dios que libera, quiero encontrarme con el Dios de la segunda oportunidad. Vamos, si tú traes problemas en tu matrimonio, dile: Dios, yo vengo esta noche para que me levantes. Si tienes problemas en tu familia, dile: Dios, para mí este día es importante. Haz algo en mi vida, haz algo en mi corazón. Por eso, Espíritu Santo, vamos, que se siga escuchando tu oración. Algo va a romperse esta noche sobre tu vida, aquello que te ha estado estorbando. Aquí hay varones que han dejado de fluir, han estado inactivos por meses, pero hoy va a haber un rompimiento sobre tu vida espiritual, y te estoy hablando en fe, te estoy hablando en fe. Por eso, en fe, haz esa declaración. Vienes enfermo, dile: Dios, yo creo que tú me vas a sanar, creo en el poder de la sangre del Cordero, creo en el poder que hay en tu palabra. Señor, hoy imparte tu palabra. Hoy imparte, Señor, tu presencia. La unción rompa todo yugo. Señor, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra. Reprendemos toda obra del diablo y declaramos, Señor, que los ángeles acampan alrededor de este lugar, Señor. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Y todos los varones dan un fuerte grito de júbilo. No, vamos, un grito de guerra. Un grito de guerra. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Qué importante es cuando oramos pedirle a Dios un rompimiento. Sabes, sé que ya se ha escuchado mucho, sé que lo has escuchado mucho, quizá aquí en el púlpito, que esta temporada, estos casi 2 años que vivimos, fueron años difíciles. Y sabes,
fue un tiempo donde yo creo firmemente que el Señor alumbró nuestros corazones. Yo creo que esto que vino a afectar no solamente, digo, a nosotros, sino fue a manera global, es que alumbró lo que en realidad había en nuestro corazón. ¿Sabes cuántos varones dejaron de buscar a Dios? Muchos varones dejaron de perseverar en la búsqueda de Dios. Y cuando un varón, escucha, cuando un varón deja de buscar a Dios, prácticamente está cediendo el terreno al enemigo. Prácticamente le está diciendo al enemigo: entra y puedes hacer lo que quieras. La Biblia es categórica y sabes, nos da esa referencia para ser valientes, para ser esforzados, sin importar cuál sea la circunstancia. A Dios, escucha, no le mueven las circunstancias. ¿Sabías eso? A Dios le mueve la oración. No, te lo voy a decir una vez más. A Dios no le asustan las circunstancias. No es que Dios haya estado ajeno a todo lo que estamos viviendo, no. Dios tiene todos los tiempos en sus manos. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es sublime, Dios es soberano. Todo está bajo la mano de Dios. Nada, escucha, nada se escapó de sus planes. A Dios no le espanta nada de esto. Dios no se mueve por nada de esto, pero sí Dios se mueve por la oración de la iglesia, por la oración de aquellos que han creído. ¿Cuántos han creído en la palabra de Dios? Vamos, levanta la mano y di: yo he creído. Vamos, que se escuche fuerte, di: yo he creído a la palabra de Dios. Y sabes, para eso estamos aquí. Estamos aquí para que el Señor traiga una investidura sobre nosotros de poder, de autoridad, para tomar territorio. Diga conmigo: Dios me llama a tomar territorios. Sabes, nunca Dios nos llama a ceder. Dios no nos llama a dejar. Dios nos llama a tomar, a recuperar. Y esta noche el Señor te va a investir con su Espíritu Santo para que tú regreses a tu casa y recuperes tu familia, recuperes tu matrimonio, recuperes, estoy hablando fe aquí, recuperes a tus hijos, recuperes los negocios. Es tiempo de recuperación. Levanta tu mano y di: es tiempo de recuperación. Sabes, Dios te va a levantar para que recuperes. El problema es que vemos hombres en la Biblia que deliberadamente dejaron esa responsabilidad. Uno de ellos, Saúl. Saúl tenía todas las posibilidades para ser el mejor rey sobre Israel. Pero sabes, la irresponsabilidad del llamado, la irresponsabilidad de la investidura, lo hizo deliberadamente dejar todo. Y sabes, él perdió mucho. Y por eso el Señor, una vez que Saúl pierde todo eso, Dios levanta a otro. Y Dios levanta a un hombre conforme al corazón de Dios, llamado David. Y de ahí vemos cómo David, y tú lo puedes leer en la Biblia, cómo David trajo ese cambio de atmósfera en sus generaciones. Tú lo puedes leer en la Biblia, primer libro de Samuel, principalmente el libro de Reyes, libro de Crónicas. Siempre vas a ver que los reyes que hicieron lo bueno, dice que hicieron conforme a las obras que hizo su padre David. Toma como referencia la vida de David, porque David, sabes, ese referente a ser un hombre valiente, a ser un hombre esforzado, a ser un hombre que pelea las buenas batallas, que no le tiene miedo a los gigantes. Alguien diga amén, por favor. Y quiero contarte una historia y quiero que vayas conmigo, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. ¿A cuánto les dieron un separador así? Levántalo. ¿Quién lo trae ahí? Levántalo, levántalo. Mira lo que dice: soy valiente. Y luego dice acá atrás, ¿qué dice? Ahí en tu nombre, ¿qué dice? Dice: soy Víctor Segura. Levántalo en alto y di conmigo: soy valiente. No, pero vamos, dilo fuerte: soy valiente. Una vez más: soy valiente. Y luego voltealo y di lo que dice ahí: soy Víctor Segura. ¿Qué dice ahí? Eso es lo que Dios quiere hacer
de cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias en las cuales tú has llegado esta noche. Dios quiere levantarte para que tú recuperes, para que recuperes tu vida espiritual, para que recuperes la pasión por la presencia de Dios, pero también para que recuperes tu familia. Tu familia, escucha, no es para que se pierda, no es para que ande perdida en vicios. Tu familia es para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el plan de Dios. Y sabes, aquí dice la Escritura. Lee desde el versículo 10. Vamos a leer el 11, perdón. ¿Ya lo tienes? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Después de este fue Sama, diga fuerte, Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Escucha, había un pequeño terreno, pero ese pequeño terreno estaba lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Yo quiero que marques esa parte. El pueblo había huido. Versículo 12. Él, es decir, Sama, entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Y qué hizo? Dígalo más fuerte, ¿qué hizo? Lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Gloria a Dios. Esta es una historia que viene solamente en 2 versículos, pero podemos aprender muchas cosas. El apóstol Pablo dice que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Yo puedo aprender de esa historia. Aunque pasó hace cientos de años, yo puedo aprender de esa historia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo. Quiere decir que aunque pasaron muchos años de esta historia, todavía tiene poder para aprender, y una vez que yo aprenda, poderlo aplicar en mi vida espiritual. ¿Estás conmigo? Quiero ser práctico. Si vas a anotar, por favor, los que no, bueno, solamente pongan atención. Sama, el personaje que menciona esta historia, fue uno de los 3 valientes de David. Ya hablé un poquito de David. David fue un hombre que trajo un cambio a la nación de Israel. Cuando un hombre fracasó por irresponsabilidad, fracasó por la desobediencia. Y ahí tenemos que aprender algo: que siempre que nosotros desobedecemos, o siempre que nosotros somos irresponsables, no va a haber esa garantía de victoria. Siempre lo que es la desobediencia y lo que es la irresponsabilidad nos va a llevar a perder batallas. Esa es la historia de Saúl. Es algo que tenemos que aprender de él. Hay mucho que aprender de Saúl, sí. Dios nos está llamando para que nos posicionemos, para que tomemos el lugar correcto que Dios nos ha dado. Sabes, la Biblia dice que nosotros no somos cola, nosotros somos cabeza. Levanta tu mano y di: yo soy cabeza. Tú no eres cualquier varón, tú eres un sacerdote en el reino de Dios. Quizá para la gente, o para la sociedad, o para el mundo, tú y yo no figuramos entre los grandes, entre los sabios. Pero déjame decirte algo: el apóstol Pablo, por el Espíritu, dice que él toma lo menospreciado. Él toma aquello que quizá no es no son esas personas tan ilustres, pero las toma el Señor para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y Sama fue un hombre que no comenzó siendo valiente. La historia cuenta que Sama llega en el momento en que David estaba huyendo de Saúl. Y dice la Biblia que se le juntaron muchas personas, muchos varones derrotados, frustrados, amargados, que estaban endeudados.
Pero sabes, Dios siempre va a utilizar a uno que esté dispuesto para poder levantar a otros varones. Y yo sé que aquí hay más de uno que están dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios. No es tu capacidad. Yo quiero que escuches esto. No es tu capacidad, no es nuestra habilidad, es Dios con nosotros. No son nuestras capacidades factuales, no son nuestros talentos, es la unción de Dios sobre nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios a través de David. Y vemos a un hombre, escucha, un hombre que había sido ungido, que había tenido unas experiencias gloriosas con el Señor, pero rodeado de personas que quizás no tenían las posibilidades de éxito. Pero sabes, cuando alguien entiende su llamado, cuando alguien entiende su posición, uno va a comenzar a levantar a otros. Sabes, David era un hombre que, a pesar que estaba perseguido, a pesar de que estaba huyendo, él sabía que tenía la capacidad de parte de Dios para poder levantar varones y convertirlos en valientes. Y aquí vemos a Sama. Sama es uno de ellos. Sama traía su trasfondo, como tú y yo. No te conozco, al igual tú no me conoces, pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros trae un trasfondo. No sé dónde Dios te haya alcanzado, pero lo que sí sé es que ahora tú estás acá en el reino de Dios. Ahora Dios puso su mirada en ti, no solamente en ti, sino en tus generaciones. Muchas veces, sabes, el enemigo va a tratar de detenernos, va a tratar de frenarnos por nuestro pasado. Todos tenemos un testimonio. Di conmigo, todos tenemos un testimonio. Todos traemos un trasfondo. Pero lo que fuiste atrás, atrás quedó. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Vemos a Sama con un trasfondo. Y si hay algo que te puede limitar, y si hay algo que te pueda inmovilizar como varón, es vivir atrapado en tu pasado. ¿Me escuchaste? Si hay algo que puede hacer que se detenga tu propósito y tu caminar en el Señor, es vivir atrapado en lo que tú fuiste atrás. Lo que hicimos atrás, ¿sabes? Ya quedó en la cruz del Calvario. Ya quedó en la cruz del Calvario. Lo más vergonzoso que hayamos hecho, ¿sabes? La Biblia dice que al que mucho se le perdona es porque mucho se le ama. El diablo va a condenarte, va a acusarte, y tú lo puedes leer. Todo lo que te voy a decir trae referencia bíblica. Romanos capítulo 8. Pablo dice: ¿quién nos condenará o quién te acusará? Porque el plan del diablo es condenarte, acusarte y por último separarte. Por eso Pablo en el capítulo 8 dice: nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo había entendido, al igual que Sama, todos tenemos un trasfondo, y quizá en tu casa y quizá en tu colonia, en tu trabajo, todavía te apuntan con el dedo y todavía dicen: tú no vas a cambiar. Todavía pueden decir cosas negativas de ti, pero yo vengo a decirte una buena noticia: que Dios te da la oportunidad de que te levantes esta noche y comiences a escribir una nueva historia en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso entonces. Si hay algo que te puede detener, es tu trasfondo, es tu pasado. Sama tenía un trasfondo. ¿Por qué? Porque Sama también estuvo dentro de todos esos 300 hombres amargados, resentidos, endeudados, enlutados. No menciona cuál era específicamente su trasfondo, pero ¿sabes lo que fue? A eso a él no le importó. En este capítulo vemos a un Sama defendiendo algo que él había recibido, algo que a él le pertenecía. Y eso es lo que yo quiero que tú acentúes. Eso es lo que yo quiero que tú veas en tu vida. Que Dios nos da la oportunidad de podernos levantar una vez más como varones. ¿Sabes? Te mencionaba hace un momento, ¿cuántos varones no dejaron de buscar a Dios?
Nuestra vida como creyentes, como cristianos, dependen de dos cosas. Diga conmigo, de dos cosas. El primero, de un encuentro genuino con Jesús. No puede haber cristiano sin tener un encuentro con Jesús. ¿Estás conmigo? Si tú eres un cristiano pero no has tenido un encuentro con Jesús, solamente estás viviendo una religión. Todo creyente, todo cristiano necesita un encuentro genuino. Diga conmigo, genuino. Y segundo, ¿qué necesitamos? Un encuentro con el Espíritu Santo. Un encuentro con su Espíritu. Si nosotros día a día llevamos ese sistema, por decirlo así, encontrarnos con Jesús y llenarnos de su Espíritu, ten la seguridad que Dios te va a dar victorias. Ten la seguridad que no va a haber nada que te pueda hacer frente. Ten la seguridad que a pesar de la circunstancia difícil que estés atravesando, Dios estará contigo como poderoso gigante. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Y aquí vemos a Sama, un hombre que traía un trasfondo. Un hombre que quizá tuvo errores, pero aquí vemos a un Sama esforzado, a un Sama peleando. No menciona cómo obtuvo ese pequeño terreno donde sembró lentejas. No menciona si lo recibió de su padre, si lo compró. No lo menciona, pero lo que sí menciona es que era de él. Lo que sí menciona es que él tuvo que hacer frente al problema que estaban viviendo. La Biblia me enseña que el pueblo había huido. Muchos varones habían huido, pero vemos a uno que no tuvo temor, sino que entendió que Dios estaba con él. El apóstol Pablo dice: y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es valentía. Valentía no es Valentía no es no tener miedo. Valentía es, a pesar de ese temor que podamos tener, lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Vamos a enfrentarlo, lo voy a atravesar, voy a pelear la buena batalla. Eso es valentía. Y aquí vemos a Sama esforzándose por algo que era de él. Los filisteos, vemos en la Biblia que son, bueno, los enemigos del pueblo de Israel. Siempre hubo conflicto entre ellos y el pueblo de Israel. Pero sabes, aún en medio de ese ataque que el enemigo ha desatado en estos últimos tiempos, porque muchas familias fueron golpeadas por el enemigo, fueron golpeadas por la enfermedad, fueron golpeadas por la crisis económica. En estos tiempos muchas familias fueron golpeadas y fueron golpeadas con la muerte. Y aquí no era de el mundo, los cristianos, fue parejo. ¿Estás conmigo? Y sabes, Jesús habla algo parecido. Jesús enseña una parábola donde dice: ¿a qué compararé el hombre prudente? Dice: lo compararé a ese hombre que edificó sobre la roca, y vinieron tempestades, y vinieron fuertes vientos, pero su casa estuvo firme. Dice: ¿y qué? ¿Cómo compararé al hombre insensato, al imprudente, al que no tomó atención, al que no afrontó la situación correctamente? Dice: lo compararé al hombre que edificó sobre la arena. Y vinieron fuertes vientos, vinieron tempestades, pero su casa, dice, tuvo gran ruina. Y Jesús enseña algo tan importante, porque tanto el uno como el otro, tanto los que edifican bien como los que edifican mal, tienen los mismos problemas. ¿Estás conmigo? El hecho de que yo esté en Cristo no significa que va a haber ausencia de problemas. Las voy a tener igual que el inconverso, como fue lo que vimos ahora en la pandemia. Tanto el converso como el inconverso pasaron por las mismas. El inconverso perdió familiares, también muchos creyentes perdieron familiares. ¿Estás conmigo? El inconverso perdió negocios, también muchos cristianos perdieron negocios. Pero el resultado no fue lo mismo. Ese es lo que hace la gran diferencia de una persona
a otra persona. El resultado. ¿Qué resultados has tenido hasta el día de hoy? Si esta pandemia, si esta situación, y quiero decirte que esto solamente fue un ensayo para lo que viene hacia adelante. Yo creo firmemente que el Señor viene pronto. Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Por eso te mencioné hace un momento, esto alumbró nuestro corazón y esto que vivimos, que atravesamos, nos hizo ver nuestra realidad. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy edificando? Si tú edificas sobre la arena, es decir, sobre cosas que no trascienden, porque cuántos varones no descuidaron su relación con Dios por el dinero. Yo cuento esto siempre que puedo, donde me invitan, hasta en la congregación. Le dije a una persona: hermano, no lo he visto en la congregación. Y me dice: es que yo sí trabajo. O sea que los pastores no hacemos nada. Bueno, va, le dije, va, 1-0. Me dice: pues es que yo sí trabajo. Dije, ok. ¿Y? Me dice: ¿a poco cree que sentado aquí en la iglesia me van a pagar las deudas? Eso me lo dijo así de frente. Allá en Monterrey hablamos así de frente. Y como me habló de frente, yo dije, yo también le voy a hablar de frente. Y le dije: sí, yo no te voy a pagar las deudas. Es más, yo no te voy a dar dinero, al contrario, te voy a pedir dinero. Pero sabes, al Dios que venimos a adorar, al Dios que venimos a servir, al Dios que venimos a escuchar, Él sí puede hacer todas las cosas posibles. Yo no puedo, pero al Dios que servimos, Él sí lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos varones no cedieron ese lugar al enemigo? Dejaron de buscar a Dios, dejaron de esforzarse, dejaron de pelear por sus matrimonios, dejaron de pelear por sus hijos. Y aquí vemos a Sama, a pesar de que todos estaban huyendo. Escucha, y eso es algo muy común en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cada vez que tenían guerras, huían. Tú y yo no somos de los que corremos, no somos de los que nos escondemos. ¿Cuántos dicen amén? Somos de los que enfrentamos la situación. Somos de los que hemos creído que Dios nos ha dado una palabra. Somos los que hemos creído que Dios nos ha dado su espíritu para salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos al pueblo huyendo. Dile al que está a tu lado: ya no huyas. Vemos al pueblo siempre escondiéndose. En mi rancho, no sé aquí cómo se le llama, pero en mi rancho les llaman cobardes. En mi rancho le llaman cobardes. Aquel que huye y deja su casa, aquel que huye y deja su familia, aquel que huye y no pelea por lo suyo es un cobarde. O como le hace mi pastor Patricio. No, si sí aprendo. Yo lo aplico en la iglesia. Vemos al ejército de Israel huyendo por cobardes. Tú y yo no somos cobardes. Es más, si tú te vas al libro de Apocalipsis y dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos varones no abandonan a su esposa? Yo sé que puedes tener muchos argumentos acá, por esto, por aquello, por lo otro, pero sabes, esos argumentos a alguien que conoce a Dios, esos argumentos no son válidos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No me has escuchado bien. El pueblo, los varones que conocen, así lo dice el libro de Daniel. Levanta tu mano y di: el pueblo que conoce a su Dios. Pero vamos, dilo fuerte, por favor. Hoy no está tu esposa, así que lo puedes hacer fuerte. Di conmigo: el pueblo que conoce a su Dios.
No, parece que estoy. Gritan más fuerte en el estadio. Vamos una vez más. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero vemos al pueblo de Israel huyendo, dejando en peligro a su familia. Para mí ese pasaje, aunque es muy corto, me dice mucho. Hay muchas cosas que no las leo, pero están ahí. ¿Estás conmigo? Alguien que huye está dejando descubierto a su familia, descubierto a sus hijos. ¿Cuántos varones no dejan así su casa? Un varón, escucha, tú por decir, pastor, yo no he huido de mi casa, pero al momento que dejamos de buscar el reino de los cielos, estamos dejando descubierta nuestra casa, estamos dejando descubierto nuestro matrimonio. ¿Estás acá conmigo? Hay una historia en el libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre que hizo algo que nadie pudo haber hecho mejor. Escucha, levantó los muros en 50 días. Es algo insólito. Levantar los muros no son como estos muritos, no son muros que cubrían toda la ciudad, y la Biblia dice que lo hicieron en 50 días. Pero ¿sabes el calibre de persona que era Nehemías? El calibre de varón que era Nehemías. Nehemías no era un cobarde. Nehemías era un hombre que conocía el poder de Dios. Sama era un hombre que conocía el poder de Dios. No solamente fue instruido por David, no solamente fue preparado para la guerra, no, era un hombre que había experimentado. Era un hombre que había tenido encuentros con Dios. Y sabes, aquel que se ha encontrado con Dios, si lo hizo ayer, sabe que lo puede hacer hoy. Y si lo hizo hoy, sabe que lo puede hacer mañana. Y vemos a Nehemías. Esto, a mí me interesa esto porque la Biblia nos da mucha referencia de varones que hicieron cosas gloriosas, sobrenaturales. Tú lee el libro de la epístola a los Hebreos capítulo 11, dice que hubo quienes hicieron huir ejércitos completos. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. Dice por ahí un dicho que aquel que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Pero aquel que conoce a Dios sabe que no va a pelear la batalla solo, porque no es de él la batalla, sino de Dios. ¿Estás conmigo? Di conmigo, no es mi batalla. Levanta tu mano, vamos. Di, no es mi batalla, sino la de Dios. Así que ¿por qué huye entonces el pueblo de Israel? ¿Por qué se escondía cada vez que venía el enemigo y dejaban al descubierto, desprotegidos a su familia? Vemos a Nehemías. Quiero leerte un versículo. Nehemías capítulo 6, por favor. Nehemías capítulo 6, solamente para enseñarte un versículo que me llamó mucho la atención. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere manifestar su poder, su grandeza. Dios quiere manifestar en tu vida, pero necesitamos creerle a Dios. Mira lo que dice Nehemías. Nehemías se levantó también en medio de una crisis donde no solamente tenía que construir muros. Los muros representan nuestra seguridad, así como tu casa necesita seguridad, así como tu matrimonio necesita seguridad. Alguien diga amén, por favor. Nehemías fue un hombre que entendió que una ciudad no puede estar desprotegida. Tu matrimonio no puede estar desprotegido. Tu vida espiritual no puede estar desprotegida. Y por eso ese hombre, escucha, ese hombre fue el parteaguas en esa historia. Y una vez que se pone a levantar los muros, se junta con gente valiente y todos se ponen a trabajar. Tú puedes ver el libro de Nehemías, varones que trabajaban a la par, hombro a hombro. Tenían algo, o sea, un pensamiento en común, sino la protección de sus familias.
Y es el pensamiento que debemos de tener como varones en el cuerpo de Cristo. Reunirnos, ¿para qué? Para buscar su presencia, porque si yo encuentro su presencia, voy a tener su protección. Entonces vemos a Nehemías moviendo a un grupo de varones para hacer algo nunca más antes hecho. Pero escucha, cuando Nehemías se pone a construir en obediencia a Dios, viene el enemigo. La Biblia nos enseña, versículo 1, que vino Sanbalat, Tobías, Gesem y el árabe. Siempre va a haber oposición cuando alguien se levanta porque le ha creído a Dios. Tú podrás decir, pues es que, entonces qué chiste, ¿no? Mejor me quedo como estoy. Es preferible pelear que ser derrotado. Yo prefiero, escucha, yo prefiero levantarme y pelear por mi matrimonio que dejarlo a que se muera solo. ¿Estás conmigo? Yo prefiero levantarme. Yo tengo un dicho: muchas veces voy a tener que pelear solo, y si hay que pelear solo, peleo solo. Si hay que madrugar, madrugo. Si hay que esforzarse más, me esfuerzo más. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar desprotegida mi casa. Yo no voy a dejar desprotegida mi familia. Entonces vemos a Nehemías enfrentando a los enemigos. Y cuando los enemigos arremeten contra él, mira, vamos a leer la historia. Yo quiero que vayas conmigo, por favor. Nehemías capítulo 6, el versículo 11. Llega al templo y el sacerdote ya había sido corrompido en su corazón para traer temor al corazón de Nehemías. Pero mira lo que dice, mira la respuesta. Vamos a leer, mira, vamos a leer el versículo 9. Cuando lo tengas me dices con un fuerte amén. Muy bien. Escucha lo que dice. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos. Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Siempre el enemigo va a apuntar a eso, a que tú te detengas, a que tú no continúes con los planes en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, etcétera, etcétera. Dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Elaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Encerrado. Así hay muchos varones encerrados. Dice: el cual me dijo, es decir, llega con este hombre y este hombre le dice a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen ¿para qué? Vienen para matarte. ¿Qué está tratando de hacer este hombre? De infundir temor. Porque este hombre sabe, Semaías sabe, que si logra meter temor en su corazón, Nehemías va a dejar de trabajar. Nehemías va a dejar de motivar a los demás varones. ¿Cuántos no tienen miedo todavía? Viven con miedo. ¿Cuántos no, hasta el día de hoy, no quieren salir de sus casas, o simplemente van a sus casas y se regresan? No quieren hacer otra actividad por miedo al contagio, por miedo. Sabes, el apóstol Pablo decía algo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo por qué temer. Entonces el diablo trata de encerrarte en esa idea de pensamientos, en ese temor, para que tú dejes de luchar por tu casa, para que tú dejes de luchar por tu matrimonio. Y aquí dice: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, le afirma, sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Qué harías tú si alguien te dice: escóndete, porque vienen a matarte? Escóndete porque vienen contra ti. La respuesta quizá de algunos de nosotros sería escondernos. Quizá muchos hubiéramos seguido el consejo de este hombre: es cierto, ¿por qué voy a exponerme? Mejor me escondo. ¿Qué es más fácil, pelear o huir? Huir. Pero mira la respuesta que da Nehemías. Versículo 11. Yo quiero que lo digas fuerte, por favor. Escucha la respuesta que da Nehemías.
¿Lo tienes? Lee conmigo por favor fuerte una. Entonces dije, hasta ahí. ¿Cuál fue la respuesta? Imagínate, le dice Semaías, escóndete, te van a matar. Y qué interesante es que le dice, un hombre como yo. O sea, Nehemías sabía el calibre de hombre que él era. Wow, eso es convicción. En el mundo, cuando tú y yo no estábamos en Cristo, éramos bien, decimos en el norte, bien picudos. ¿Cierto o no? Levanta tu mano y dice, no, pues la verdad sí, pastor. La verdad sí. Bien, no te dejabas. Te conocían en la colonia por el más, ¿verdad? Llegamos a Cristo y parece ser que todo eso se queda. Y nos convertimos en personas que ya no queremos hacer frente a las situaciones. Nehemías era un hombre que sabía quién era en el Señor. Hace falta varones que tengan esa firme convicción. No falta que llegue el amigo y te diga, vámonos. En fin, ni te dan lonche, ¿no? Vámonos. Y te pueden decir un sinfín de cosas, ¿no? ¿Cuál debe ser tu respuesta? Un hombre como yo ha de ser eso. Se van a burlar de mí, ¿qué me importa? Que se burlen. Gracias a Dios este año cumplí 29 años de casado. 29, sé que parezco de 30 años, pero tengo ya 29, tengo un hijo ya casado. Dios nos ha permitido 29 años. Y muchos podrán decir, pero es que ustedes los pastores no tienen problemas, ¿no? Sí los tenemos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que hemos aprendido a salir adelante juntos. 29 años. ¿Ha habido razones para huir? Sí. Hemos pasado difíciles, situaciones difíciles donde, créeme, mi corazón ha sido probado. Una de las pruebas que yo tuve que atravesar junto con mi esposa, pero también Dios quería tratar conmigo, fue fue la muerte de mi hijo. Hace 6 años yo perdí un hijo. Y sabes, en el momento que mi hijo estaba en el hospital, hemos orado por enfermos y han sanado. Déjame contarte un testimonio. Hace 10, 11 años yo estaba ministrando en un lugar y cuando terminé, Señor, reprenda al diablo. Sabes, estaba ministrando. Sí, diablo miserable. Estaba ministrando y se me acerca un hombre con su mujer y 3 niños. Y yo ya iba de salida en ese lugar donde me invitaron a predicar y me dice, necesito que usted ore por mí. Y le dije, sí, ¿cuál es su necesidad? Y me dice este varón, lo que pasa es que estoy infectado, tengo HIV. Y no solamente yo, también mi esposa y mis 2 hijos. Wow. Y dije, wow. Pues claro, el que sana es el Señor, no soy yo. Es el poder de la sangre de Cristo. Y oré por ese matrimonio. Y oré por los niños. Le dije, creo que no sé si esté aquí un problema. ¿Está fallando? Le doy, va. Y le dije, ve y hazte unos análisis otra vez. ¿Crees? Me dijo, sí, ve y hazlo. Al mes yo andaba en un lugar con mi esposa y llegamos a comer un puestecito en la calle. Y cuando estábamos comiendo, el que está a su lado, el que estaba a mi lado se me queda viendo y me dice, usted es predicador, ¿verdad? Y le digo, pues sí. Me dice, ya, usted oró por mí hace más de un mes. Yo soy aquel que traía a sus hijos, familia infectados. Y le dije, oye, sí, ¿qué pasó? Me dice, mire, ahí los traía, saca el papel, mire, estamos negativos todos. Todos. Cuando el Señor nos lleva a este proceso,
donde mi hijo estaba hospitalizado, era un bebé. Orábamos por él. Y créeme, en esos momentos es cuando viene el enemigo y te va a presionar de modo que puedas desistir. Y literalmente yo pude sentir como me decía: ¿has orado por muchos? Dios no lo va a sanar. Y empezaba a dar, fue una lucha. Y sabes, al final, para no hacerte tan larga, al final Dios determina llevarse a mi hijo. ¿Tú crees que no vino pensamientos a mi corazón de ya no seguir adelante? Sí. Pero sabes, yo tengo ese versículo presente: un hombre como yo ha de huir de esta. No. Nada me puede separar de mi Cristo. Nada nos puede separar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hemos atravesado muchas cosas, sí. En 29 años muchas cosas. Pero hemos aprendido a permanecer juntos, a luchar juntos. Claro que hay situaciones donde yo tengo que hacerle frente como el varón, como la cabeza de la casa. Siempre he creído que no voy yo solo peleando la batalla, sino que Cristo va conmigo. Entonces, Nehemías, vuelve por favor a la cita. Vuelve a la cita. Mira lo que dice: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo, que entraría al templo para salvarse la vida, ¿qué dice? No entraré. Nehemías, un hombre valiente que sabía el calibre de su corazón. Gracias, varón. Muy bien. Entonces, varón, no huyas, levántate en fe, esfuérzate, pelea la buena batalla, dice el apóstol Pablo. Pelea la buena batalla. Dios está contigo, no temas, no desmayes. ¿Cuántas cosas no dice la Escritura para levantarnos? Podrás decir: es que usted no conoce mi situación. No la conozco, pero sí te puedo decir algo: no está perdido. No está perdido. Tu situación en tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, no sé cuál sea, no está perdido. Dios quiere que tú recuperes. Y vemos a Sama. Volvamos a Sama. Vemos a Sama defendiendo algo que era de él, algo que él había recibido. Y sabes, tú y yo hemos recibido palabras, hemos recibido de parte de Dios bendiciones. No podemos cederlas. Tenemos que aprender a pelear la batalla. Toca el hombro del que tienes a tu lado y dile: vamos, pelea la batalla. Mira lo que dice. Volvamos una vez más al segundo libro de Samuel. ¿Cuántos se van a levantar esta noche? El pueblo de Israel huía. El pueblo de Israel se escondía. Pero vemos a Sama, capítulo, dijimos 23. Vemos a Sama haciendo frente a una situación difícil. El versículo 12. Entonces Sama, ¿qué hizo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Ese es un llamado a la acción. Tenemos que levantarnos. Tenemos que echar mano de la fe. Dios nos ha dado fe. Sí. Y por la fe, diga conmigo: por la fe. Por la fe yo voy a vencer. Por la fe llamamos las cosas que no son como si fuesen. Mis ojos quizá pueden ver lo contrario,
Puedo ver la situación más difícil en mi casa, pero por la fe yo creo que Dios me va a dar la victoria. Por la fe yo creo que voy a recibir el milagro. Por la fe yo creo que voy a ser restaurado. Por la fe yo creo que me voy a levantar en el poder del Espíritu Santo. Por la fe, diga conmigo una vez más, por la fe. Por la fe, dice, se paró en medio. Él estaba completamente solo. No dice que estaba acompañado. Hay muchas batallas que tú las vas a tener que enfrentar solo. Vamos a la historia de Jacob. Jacob vivió 20 años perseguido, o 20 años huyendo de su hermano, hasta que llegó el día, viene en Génesis capítulo 28, perdón, capítulo 32. Dice que él tuvo que hacer frente a esa situación, pero dejó sola a su familia. Él tuvo que enfrentarlo solo. Hay áreas en tu corazón, hay áreas en tu alma que necesitas confrontarlas con el Señor para que te pueda dar libertad. Sí. Hay áreas que solamente tú tienes que llevarlas a Él, humillarte delante de Dios para que te haga libre. Oh, ¿alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos no viven atados a un pecado oculto? ¿Cuántos no están sacándole la vuelta? No quieren confrontarlo. Vemos a Sama solo enfrentando esta situación. Hay cosas que tú tienes que confrontar, que hemos hecho mal con nuestra esposa. Hemos ofendido, hemos lastimado con palabras, con acciones. Y sabes, muchos prefieren huir, muchos prefieren sacarle la vuelta que confrontarlo con el perdón. Valentía también es eso, es llegar y decirle: amor, perdóname. Nos cuesta trabajo, sí, pero es ahí donde Dios quiebra el orgullo. Sí, es ahí donde Dios nos quiebra. Pero ¿sabes para qué nos quiebra? Para hacernos vasijas nuevas. Yo no pierdo por pedir perdón. Al contrario, yo he descubierto que cuando yo pido perdón, yo gano. Yo le cierro la puerta al diablo. ¿Y sabes qué hago? Le demuestro también a mi casa, a mi esposa, a mi casa, que el Señor está trabajando en mi vida. ¿Cuántas veces no hemos lastimado nuestra relación? Levante la mano, todos son casados, ¿verdad? Levante la mano todos los casados. No, sí. Los solteros. Señor, dale a su esposa en nombre de Jesús. Por fe, ¿no? Por fe. Si ya tienes más de 30, Señor, urge. Ya, Señor. Pero ¿cuántas veces no hemos dejado situaciones así? Situaciones que luego se le pasa. Hay que confrontarlas. No hay que ceder lugar al enemigo, hay que recuperar ese terreno. Qué ironía, ¿no? Que cuando uno se casa con, en este caso con la que era tu novia, con todo el anhelo y el deseo de pasar tiempo con ella, pasar tus días con ella, ¿cierto o no, varón? Estoy hablando acá varones entendidos, ¿verdad? Tienes el único deseo de pasar el tiempo con ella, de gastar tus días con ella. Y algo irónico que cuando te casas, pasa el tiempo, lo que a veces menos quieres es estar con ella. Empezamos a ceder. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Y vamos dejando ese daño en el corazón de nuestros hijos. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor tiene 28 años y ya está casado. Tengo un hijo menor de 21 años. Pero sabes, en estos últimos 4 o 5 años para acá, he dedicado a sentarme y escuchar su corazón también. A tratar de escuchar su corazón. Porque muchas veces, por nuestra prisa y nuestras ocupaciones, nos olvidamos de lo importante, de lo que Dios nos ha confiado, que es nuestra familia. ¿Estás conmigo? Tenemos que, después de esto, tenemos que tomar el valor para afrontar esas situaciones. Pedir perdón si hay que pedir perdón.
restaurar si hay que restaurar. ¿Estás acá conmigo? Pero escucha, no solamente restaurar, también restituir si hay que restituir algo. Sí. Yo veo a Sama no solamente defendiendo, digo, lo podemos ver como un simple terreno de lentejas, no. Él estaba viendo más allá. Él estaba viendo sus generaciones, porque eso iba a ser de bendición para sus generaciones. Tú tienes que aprender a ver más allá. Ok, tú dices, yo ya crecí, ya que ellos se rasquen y que le hagan y que crezcan. Es una mentalidad equivocada. Alguien que ha entendido los planes de Dios va a estar pendiente. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos deja, nos abandona y dice, a ver, aviéntate ahí que crezcas tú. ¿Verdad que no hace eso? ¿Qué dice el Señor? Contigo estaré en la angustia. ¿No lo dice así la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? No te dejaré, no te desampararé, sino que te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿No dice así la Biblia? Entonces tenemos que empezar a trabajar, varón. Tenemos que levantarnos en fe como Sama y defender lo que Dios nos ha dado. Comienza a defender tu matrimonio, comienza a defender tu familia. ¿Tienes negocio? Defiéndelo. Pero es que habla de crisis y hablan de recesiones. El mundo, nosotros no. Nosotros no dependemos del mundo, nosotros dependemos de Dios. ¿Estás conmigo? Ellos dependen de, ok, la economía, sí, nosotros no, nosotros dependemos de la fe. Sama entendía. Ahora, era un pequeño terreno de lentejas. ¿Cuántos no dirían? Pues es pequeño. Pues últimamente ya que quede si no. Nunca veamos lo pequeño como algo insignificante. Nunca. Job entendió eso. Tu primer estado fue pequeño, dice, pero tu segundo estado va a ser mayor. ¿Estás conmigo? Saliendo es tiempo, es una oportunidad que Dios nos da, varón. Esto no lo tomes como simplemente un evento más, no. Esto va a ser el parteaguas para que el Señor levante nuestras vidas. Y es hasta que determinemos como Sama pararnos en medio y decirle, va, me voy a meter en oración, me voy a meter con el Señor, voy a ser responsable, voy a ser diligente, me voy a comprometer, voy a asistir a la iglesia, voy a llevar a mi familia. No, el diablo no me puede arrebatar la bendición. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Entonces vamos terminando. Sama entendió que si no defendía lo que era suyo, el enemigo no se iba a parar. ¿Sabes? Si tú no defiendes lo que es tuyo, si tú le abres la puerta, el enemigo va a entrar y va a hacer estragos. Tienes que ponerle un alto. Tienes que pararte en medio y decirle, de aquí no pasas. Tienes que pararte en medio y decirle al adulterio, de aquí no pasas, no más estragos. Pecados ocultos, de pararte en medio y decir, sabes que hasta aquí llegaste, no más ese pecado oculto, voy a cerrar la puerta. Estás batallando con alguna situación, alguna adicción, alcohol, drogas, no sé. Hoy tú le puedes dar alto. Hoy puede ser el cambio en tu vida. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dile al que está a tu lado, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Y qué ha hecho? Podrás preguntarte, ¿qué ha hecho con usted o contigo? Sacarme de las drogas, sacarme del vandalismo, sacarme de todo. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Me restauró mi matrimonio. Y no solamente eso, sino que nos llamó para servirle ahora. Dios puede hacer algo glorioso en tu vida, varón, pero necesitas tomar el valor que tomó Sama y defender lo que Dios te ha dado a ti. Necesitamos cambiar muchas cosas acá y muchas cosas acá. Deja de pelear con tus propias fuerzas. Deja de pelear
con tus propios recursos. Aprende a ceder, pero a cederle el terreno a Dios y decirle: Dios, reconozco que no puedo, necesito que me ayudes. ¿Estás conmigo? Sí, sé que es difícil esos conflictos, esa lucha de poder entre la pareja. Sé que es difícil, pero muchas veces, ¿sabes? Hay que aprender a ceder. Hay que aprender a ceder. Pero necesitamos entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y quizá tú vienes por primera vez, segunda vez, no sé, pero si vienes por primera vez, a lo mejor muchas cosas de las que digo no las puedes entender o comprender todavía. No te preocupes. Lo que necesitas hoy es primero creer. Creer. Porque al que cree, todo le es posible. Muchas de las cosas que a mí me hablaron cuando yo me convertí al Señor no las entendía. Y me daban palabras y me profetizaban, no las entendía. Pero sabes, yo no necesitaba entender. Yo necesitaba en ese momento creer que Dios lo podía hacer en mi vida. Tú tienes que creer hoy que Dios lo puede hacer en tu vida. Dios de manera gloriosa y sobrenatural puede darle un alto, sí. Pero sabes, algo que conozco de Dios es que Dios quiere nuestra participación. Dios quiere nuestra colaboración. La Biblia dice que somos colaboradores. Es decir, que Dios quiere que tú y yo hagamos nuestra parte. Muchas veces vamos a tener que enfrentar en oración, otras veces vamos a tener que enfrentarla quizá pidiendo perdón, otras, pero esa va a ser mi parte, lo demás lo va a hacer Dios. Tú de esta noche tienes que irte con la firme convicción: si el enemigo ha atacado tu matrimonio, ha dañado tu familia y quizás hasta tus hijos se han alejado del Señor, hoy puede cambiar toda esa situación. Yo creo en un Dios glorioso de poder. Yo creo en el Dios de poder. Apláudele fuerte, varón. Estás enfermo, el enemigo ha atacado tu cuerpo físicamente con una enfermedad. Hoy tú puedes ser sano. El Señor tiene poder. Dios es poderoso, hermanos. La Biblia enseña que Jesús anduvo sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué tengo que hacer? Uno, tomar la determinación, dar un paso de fe, lo que a mí me corresponde. Segundo, creer que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer en tu vida. No le des lugar al diablo, no le des lugar a la incredulidad. Créeme, lo he visto como Dios ha liberado a cautivos, como ha levantado, hermanos, a muchos. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. La Biblia dice que Abraham, capítulo 4 del libro de los Romanos, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, porque él sabía que él era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Dios lo puede hacer, pero necesitamos rendirnos. Necesitamos rendirnos, quebrantarnos delante de Dios, ya dejar de luchar con nuestras propias fuerzas e invitar a Dios y decir: Señor, necesito tu ayuda. ¿Habrá aquí alguien que diga: yo necesito la ayuda de Dios? Yo necesito la ayuda de Dios. ¿Sabes? El levantar la mano ahí pues no se requiere tanto valor. ¿Sabes que sí se requiere valor? Levantarte y pasar al frente. Eso sí se requiere valor. Levantarte y pasar al frente y decir: Señor, aquí estoy.